Quisiera invitarlos a abrir la Biblia en San Lucas capítulo 3 y a partir del versículo 21 vamos a meditar. En esta oportunidad yo le he intitulado a nuestra meditación las primeras evidencias de que Jesús es el Cristo. En realidad los evangelistas para eso escribieron sus libros, para demostrar que Jesús es el Cristo. Por supuesto, el Señor mientras estaba en su ministerio estaba haciendo eso, presentando sus credenciales de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero también los evangelistas van siguiendo ese pensamiento en sus escritos. Lo hacen los 4 evangelistas. Quieren mostrarle y demostrar a todos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces es bueno darnos cuenta de esa estructura de pensamiento, porque así van también los evangelios. En este pasaje, Lucas nos dice que Cristo da evidencias que es Dios en primer lugar, cuando en su bautismo es ungido por Dios con el Espíritu Santo. La segunda cosa que se ve aquí, que vamos a tratar brevemente, es la genealogía consanguínea de Jesús. En San Mateo hay una genealogía, pero es legal. Aquí tenemos una genealogía consanguínea. En otras palabras, aquí está la genealogía de María. En cambio, en Mateo está la de José, y las dos son importantes, porque la de José le da a Jesús derecho legal al trono de David. Derecho legal, porque él era hijo adoptivo de José. No era consanguíneo, pero también Jesús tiene derecho legal al trono de David, porque tiene sangre de David también. Y eso viene por María. Y si podemos, vamos a ingresar al capítulo 4, donde vamos a encontrar como evidencia de que Él era el Cristo, la victoria de Jesús ante la tentación del diablo. Quisiera invitarlos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, y todo lo que en ella hay para nosotros es un tesoro en el cual podemos encontrar, Señor, maravillas de lo que tú nos enseñas, para que con toda confianza descansemos en Jesús, quien es nuestro Salvador, y se ha evidenciado para que nuestros corazones también tengan fuerza y que sepamos que hemos creído un mensaje que es real, un mensaje, Señor, que no solo es sobrenatural, no solo es un asunto que se debe creer por fe, aunque así es, también tenemos fe, pero también hay evidencias históricas, evidencias que se pueden, Señor, ver claramente, se pueden comprobar. Gracias por la estructura de la Biblia, porque toda ella y la vida del Señor Jesús, las cosas que dijo y todo lo que pasa a través de lo que leemos en tu palabra, nos fortalece y nos da una seguridad plena. Como dice San Lucas, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Oh Señor, gracias te damos, porque nuestra fe se basa en el poder tuyo, en la confianza que tenemos en ti, pero también nos has dado una demostración que no denigra nuestra razón, sino al contrario, nos hace ver que aún racionalmente debemos ver todo lo que tú has dado en tu palabra. Ayúdanos, queremos confiar en ti totalmente y estar seguros de que todo lo que enseñas de la vida y de la muerte es cierto. Gracias, Padre, te pedimos la iluminación de tu Espíritu, la conducción de Él en nuestra meditación, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces las primeras evidencias de que Jesús es el Cristo. Por supuesto, Él dio más evidencias, pero la primera es el bautismo. Y es probable que en esto nos vamos a detener bastante,
y es un asunto muy útil aún en el día de hoy en el ambiente religioso. Dice el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Jesús nuestro Señor se bautizó, hermanos, entre el pueblo. Él se puso como uno más que venía al bautismo de Juan, no siendo simplemente uno más. Él era Dios encarnado, Él era el Mesías. Pero Él no dijo, bueno, que se bauticen todos y de último yo. O primero yo, quítense todos porque me van a bautizar. No hay nada de eso. Él se puso entre el pueblo. Y solo eso ya es una gran lección para los que somos siervos de Dios, para los que somos hijos de Dios. No tenemos que estar pidiendo un trato preferencial. El Señor Jesús se lo merece todo. Pero Él no se puso así. No se puso en esos términos. Él tenía una actitud correcta. Entonces él se puso ahí, pero este acto fue un acto de inicio de su ministerio. Él no necesitaba ni arrepentimiento, ni confesar pecados, ni nada de todo lo que los seres humanos que estaban ahí y nosotros necesitamos. Era nada más un acto de iniciación de su ministerio. Eso era todo lo que estaba haciendo él ahí. Y es interesante que lo hizo orando. Dice el texto ahí que también Jesús fue bautizado y orando. Él estaba orando. Su actitud en el bautismo era de oración, de dependencia de Dios. No olvidemos que Él era el Mesías, y el Mesías es humano. El Mesías necesitaba cosas también. Era Dios hecho carne. Pero su deidad era, aunque era absoluta, no quitaba para nada su humanidad absoluta. Él era las dos cosas. Lo único que Él no tenía de todo lo que nosotros tenemos era el pecado. De ahí todo lo tenía. Todo. Él era un ser humano. A Él le dolían las cosas. Él lloraba. Él tenía hambre. Lo vamos a ver en la tentación. Él sentía todo lo que siente un ser humano. Lo único es que Él no tenía pecado. Era como Adán antes de la caída, su naturaleza humana. Pero Él también es Dios, y eso sí lo hacía diferente a todos los demás. Pero Él estaba orando. Y dice que cuando fue bautizado el Señor, el cielo se abrió para manifestar que Jesús es el Mesías, el ungido. Y hermanos, este punto es muy importante porque aún su nombre es el Cristo. Jesús de Nazaret es el Cristo y no hay otro Cristo, no hay otro. Y esto es lo que a veces nos lleva a hablar tanto, porque en el día de hoy se habla mucho de la unción y se habla de doble unción, cosa que no existe en la Biblia. Y se habla de séptuple unción, confundiendo lo que dice el libro de Isaías. Porque el único ungido que existe es Jesucristo. Y ustedes dirán, bueno, pero en el Antiguo Testamento ungieron a David, ungieron a Saúl, ungieron otras personas. El tabernáculo fue ungido, Aarón fue ungido. Entonces, ¿qué? ¿No hay más ungidos? Sí, pero no son el ungido. Ellos eran tipos de Cristo, tipos, pero no eran el Cristo. Por eso es que cuando en Mateo 16:18 Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 18:15 y siguientes. Dice Pedro, tú eres el Cristo. No le dijo, tú eres un Cristo más de todos los que ha habido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no hay otro. Ahora, ¿qué diferencia hay entre todos los ungidos que son tipos de Cristo y Cristo? Todos los que fueron tipos, que ya los mencioné atrás, algunos de ellos, los bautizó, los ungió algún hombre, y los ungió con aceite de oliva.
En cambio a Jesús, que es ya la realidad de todas esas unciones, que no es un tipo, lo ungió Dios, no fue un hombre, y lo ungió con el Espíritu Santo, no con aceite de oliva. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Entonces todo apuntaba a este ungido, por eso se le llama el Cristo. Y es más, fue ungido con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Y con la unción que fue ungido Cristo es suficiente con ungirlo con una unción. No hay doble unción, no hay doble Espíritu Santo. Eso es pedir que Dios venga doble. Si Dios, es absoluto. No necesita que haya doble unción. Pero todas estas cosas, hermanos, sinceramente, hay que estudiarlas para entenderlas, hay que analizarlas. Si se necesita precisamente la unción del Espíritu Santo para entender. Porque usted dice, bueno, hermano, ¿y nosotros no somos ungidos? Sí, todos. En la iglesia verdadera de Cristo, todos los miembros, desde el primero hasta el último, son ungidos y tienen la unción del Santo. 1 Juan 2, 20 y 27. No lo voy a leer porque el pasaje está hablando de esa unción que recibió Jesús. Pero resulta que nosotros tenemos la unción del Santo, la unción de Cristo. Nosotros somos participantes de ella desde el momento que creemos en Cristo. Usted no tiene que decir, Señor, úngeme. Ya está ungido, si es creyente, ya está ungido. O decir, Señor, unge a tu siervo. O decir, ese hermano tiene doble unción. ¿Por qué? ¿Por qué tiene doble? Si todos tenemos la unción del Santo. No doble unción, ni triple, ni cuádruple, ni de ninguna clase. Tenemos la unción del Santo, que es que Cristo, la cabeza de la iglesia, fue ungido cabalmente en este pasaje que estamos estudiando, de Lucas 3. Allí fue ungido con el Espíritu Santo. Y esa unción ha llegado hasta el borde de las vestiduras de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está ungido todo. Por eso a veces escuchamos a algunos cristianos, tal vez por ignorancia, decir, ese hermano tiene una gran unción. Y usted, hermano, el que está hablando, no tiene nada. ¿Cómo será posible? Que se dan cuenta de la unción que tiene otro y no se dan cuenta de la unción que tienen ellos mismos. Si estamos en el cuerpo de Cristo, somos ungidos, todos. Eso no tenemos que enredar, esa es la doctrina, y esto está afectando a la iglesia de hoy. Lo peor cuando oigo que dicen que hay una gran unción financiera. ¿Qué? ¿Eso dónde está en la Biblia? Hay un Espíritu Santo financiero. Y una serie de unciones que salen unciones por docenas. Una gran equivocación. Ahora miremos la unción del Señor aquí en este pasaje. En el momento en que fue bautizado, aconteció que Jesús orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Allí estaba el Padre enviando al Espíritu Santo sobre Cristo. No fue un hombre el que lo envió, fue Dios. En el Antiguo Testamento, Samuel ungió a David, ungió a Saúl con aceite de oliva. Pero a Cristo lo ungió Dios, no un hombre. Y no lo ungió con aceite de oliva, sino con el Espíritu Santo. Y eso está escrito en la Biblia, hermano. Y eso es lo que tiene que creer usted. Pero hay personas, no, pero es que las experiencias que tenemos nosotros no las tiene usted. Las experiencias del cristiano deben ser escrutadas por la Biblia. Deben ser respaldadas por lo que está escrito en la palabra de Dios y no por otra cosa. Si alguien tiene experiencias, hermanos, los musulmanes tienen experiencias, los hindúes tienen experiencias y todo el mundo tiene experiencias y paranormales y cosas raras. Pero a nosotros no nos interesan las experiencias esas. Nos interesa la Biblia y si con la Biblia y amparados por la Biblia tenemos alguna experiencia, es de Dios. Si la experiencia es sin la Biblia, estamos equivocados. En cosas de religión es la Biblia la autoridad.
Es la palabra del Dios al que queremos ser fieles. Descendió el Espíritu Santo. Ese descenso es el momento de la unción. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido. Y de la unción de Él gozamos nosotros. Pero yo no tengo mi propia unción aparte que me la conseguí orando por ahí. La unción que yo tengo es la del Santo, no una mía. Eso es lo que dice la Biblia. Vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros, todos, no solo unos privilegiados. Y es no una cosa propia, sino esto que recibió Jesús de Dios, de lo que recibió el Mesías. Porque no olvidemos, Jesús es Dios también. Pero como Mesías necesitaba esa unción. Cabal, la palabra Cristo quiere decir ungido. Eso es lo que quiere decir la palabra. Mesías quiere decir el ungido. Y vino el Espíritu sobre él. Este era el ungimiento profetizado, hermanos, en varios pasajes. En Isaías 61:1, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y va a aparecer aquí en Lucas capítulo 4. Y lo vamos a explicar más a fondo. También el Salmo 45:7. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en Hechos 10:38 dice, ¿cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo bienes? Dios ungió a Jesús de Nazaret. Él no ungió a Pedro, ni a Pablo. Pablo y Pedro tenían la unción del Santo, no una de ellos, no que ellos la hubieran recibido particularmente. Y para que se viera que él era el ungido, dice, vino el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Eso nunca pasó con Pablo, ni Pedro, ni con ninguno de los siervos de Dios. Fue solo con el Señor, porque solo Él es el Cristo. Y eso hay que entenderlo. Nadie más recibió el Espíritu Santo en forma como de paloma. Y usted dice, ¿y yo no soy ungido? Sí, pero no con una unción propia. A usted no ha venido el Espíritu en forma de paloma sobre usted. Él vino sobre Cristo. Y por eso es que Mateo 16 dice, tú eres el Cristo. No un Cristo de cantidades de Cristos que va a haber. Ahora Jesús dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Es decir, van a venir diciendo, yo soy el ungido. Yo soy el Mesías. Y a muchos se engañarán. Claro que el que va a venir diciendo yo soy el Mesías va a ser el anticristo, haciéndose pasar por el Mesías. Pero vendrán muchos diciendo yo soy el ungido. Hay que tener muchísimo cuidado, porque ya aparecieron muchos anticristos, dice Juan. Primera Juan, lean la primera carta de Juan, hermanos. Ya hay muchos anticristos. No son el anticristo que va a venir, pero ya hay mucha gente haciéndose pasar por Cristo. Y Cristo es único, hermanos. Él es el objeto de nuestra adoración. Aún vamos a una iglesia no siguiendo a un hombre, ni siguiendo esto, ni siguiendo lo otro, y en la iglesia no tiene que haber una estrella rutilante que es el único que Dios lo oye. Aquí a todos nos oye Dios. Aquí todos podemos orar. Y aquí si hay una necesidad de un enfermo, todos pueden orar. No solo el pastor. Y si nos vamos a reunir aquí va a ser a darle gloria al único que la merece, al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque dándole gloria a Él, honramos al Padre y al Espíritu Santo. Así debe ser la iglesia. Y por supuesto eso no quita el amor entre los hermanos y todo eso, pero el único que debe recibir honra, gloria y alabanza es el Señor. Y de ahí ninguno más. No tengo que estar diciendo, hermano, solo cuando usted oró, solo ahí se producen las bendiciones de Dios. Yo puedo orar por usted, hermano, pero yo no soy el único al que Dios oye aquí. Aquí oye a todos sus hijos. ¿Es hijo de Dios usted? Pues a usted lo oye también. Y eso no quiere decir que no digamos, hermanos, oremos unos por otros. Le encargo que ore, hermano, ayúdeme a orar. Está bien. Pero no esté pensando que solo a cierto fulano oye Dios aquí. Si no, está confundiéndolo todo. El Espíritu vino como paloma sobre el Señor
Y además, el énfasis está en el descenso del Espíritu y en las palabras del Padre. Descendió el Espíritu como paloma. Eso significa que Él es puro, manso, bondadoso. Y no es una paloma el Espíritu Santo tampoco. Porque el texto dice que descendió en forma corporal como paloma. No dice que era una paloma Él. Así se apareció ahí. También a Moisés en la zarza ardiendo se apareció con fuego el Señor. Pero no tenemos que decir que Él es fuego. Y a Elías se le apareció como un silbo apacible, pero no hay que decir que Dios es un silbo apacible. Todas esas son teofanías, o sea, maneras que ha escogido Dios para darse a conocer sensiblemente. Pero no tenemos que confundirnos. Y vino una voz del cielo que decía, apareció la teofanía, el Espíritu Santo en forma corporal, y vino una voz del cielo, la voz de Dios el Padre, que decía, tú eres mi Hijo amado. Y usted dice, en Mateo dice, este es mi Hijo amado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Dios? Dijo esto, tú eres mi Hijo amado, para que lo oyeran todos. Y ya en la narración de Mateo, él dijo que él era su Hijo amado. Es la forma de la narración. Pero las palabras se dirigen a Jesús, aunque sea para que las oigan todos. Acuérdense que Juan el Bautista vio también al Espíritu en forma como de paloma, según el Evangelio de Juan. Lo vio Cristo también. Y dice, tú eres mi Hijo amado. Salmo 2. Esto es lo importante. Dios dice, tú eres mi Hijo amado. Y en el Salmo 2 le dice, mi Hijo eres tú. Salmo número 2. Y dice, en ti tengo complacencia. Isaías 42:1. Eso es muy importante, porque en Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo en el cual tengo complacencia. Isaías 42:1. Aquí en este pasaje del bautismo no aparece, aquí, pero sí en la transfiguración, en el capítulo 9 de Lucas, lo vamos a ver, porque estamos viendo el Evangelio. Pero en Lucas 9, en la transfiguración, Dios dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa expresión, a él oíd, es la tercera expresión, y viene de Deuteronomio 18, versículo 15 al 18. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A Dios hablando bíblicamente. Él es Dios y habla bíblicamente. Condesciende con nosotros al usar la Biblia para hablar, aún con su propia autoridad. Él cita el Salmo 2, cita Isaías 42 y cita Deuteronomio 18, porque hasta Él es bíblico, hermanos. Qué ejemplo el que nos da el Señor, porque hay mucha gente que hoy habla de la religión y no son bíblicos, pero hasta el Señor. Pero Jesús hace algo más en la tentación, porque en la tentación Él dice, escrito está, para que nos demos cuenta que la Biblia es céntrica, es indispensable. Pero hay gente que dice, no queremos saber la Biblia, y siendo evangélicos. Y si usted con la Biblia le demuestra algo, le dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Le citan la Biblia mal citada, para decirle que no hay que estudiar la Biblia. Y dice el texto, tú eres mi Hijo amado. Lo que está diciendo aquí es que Él es el eterno Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo amado. Jesús nunca llegó a ser Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios de eternidad a eternidad. Tú eres mi Hijo amado. Pero agrega, en ti tengo complacencia. Y ahí ya está hablando del Mesías humano. He aquí mi siervo en el cual mi alma tiene contentamiento. Entonces está diciendo, es Dios el Hijo y es el Mesías siervo que se encarnó para venir a este mundo, y es la única persona en este mundo que ha complacido a Dios en todo. Eso no lo puede decir hablando de la deidad de Cristo, porque como Dios ya se sabe que es la persona santa, igual al Padre, igual al Espíritu Santo, pero aquí está hablando ya de un hombre, un ser encarnado que complace a Dios y que nunca le falla, el Mesías. ¿Está claro, hermanos? Espero que sí. Están las dos cosas.
mi Hijo amado, el eterno Hijo de Dios. En ti tengo complacencia como el Mesías obediente, el siervo humano perfecto, Cristo en la carne, complació siempre a su Padre, al Mesías, el Mesías.